Tenemos con nosotros al médico y científico Rubén Moreno, senador del PP. Buenas noches, doctor. Esta tarde el Gobierno ha hecho públicas, las hemos contado, las recomendaciones a seguir para quienes vuelvan a su trabajo para minimizar los contagios. ¿Cómo valora esa medida? Buenas noches. Pues son normas, unas obligatorias y otras recomendaciones que de facto formarían parte de un proceso de desescalada, aunque el Gobierno nos ha dicho que no estamos en esa fase. En unos casos apelan a la responsabilidad individual y en otros al uso de materiales y equipos por parte de las empresas o a cambios de organización por parte de esas empresas para las que probablemente no están preparadas. Porque claro, esto se publica hoy, pero la gente empieza a trabajar ya o el lunes y por eso es importante la planificación previa por parte del Gobierno antes de tomar medidas. Señor Moreno, ¿usted sería partidario de mantener las restricciones para salir a la calle o cree que en algunos casos podría estudiarse una apertura de movimientos? La decisión de levantar restricciones se basa fundamentalmente en una serie de exigencias. Por un lado, epidemiológicas, es decir, que haya una disminución de casos y de fallecimientos al menos durante 2 semanas, la capacidad del sistema sanitario de estar preparado para una posible segunda oleada, de salud pública, que seamos capaces de identificar a todo el mundo y a sus contactos, y a partir de ahí uno puede ir levantando esas restricciones, abriendo empresas, los bares probablemente no hasta dentro de un mes, los restaurantes si se abren dentro de un mes o al principio será separando a la gente, las guarderías quizás, las universidades ya para otoño, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa progresiva en función del cumplimiento de unas normas. Doctor, la pregunta que nos hacemos mucho, ¿por qué nosotros, junto con Italia, estamos siendo golpeados de esta manera, de esta forma tan terrible, con los ratios más altos en muertes con respecto a población y si son fiables los datos que nos ofrecen? Bueno, nosotros fuimos con Italia y con Francia los últimos en tomar estas medidas restrictivas. No en tiempo físico de calendario, pero sí en tiempo epidemiológico. Íbamos muy por delante y de facto fuimos los últimos junto con Italia. El resultado son el número de contagiados que tenemos y de fallecidos previsiblemente, porque no son de hecho fiables, más bien lo contrario, son rigurosamente inexactos porque los propios protocolos y guías del Ministerio ya excluye de hacer test a algunos pacientes que claramente son positivos. Doctor, las comunidades autónomas tienen una situación muy distinta en cuanto a número de fallecidos y también de infectados. ¿Tendría sentido adoptar distintas velocidades a la hora de programar el fin del confinamiento? Pues efectivamente el tiempo epidemiológico de las distintas comunidades es distinto como lo es para los Estados miembros en nuestro entorno, la Unión Europea, y por eso lo que deberían hacer todas es cumplir con esas normas básicas previas de las que hemos estado hablando antes y desde luego será un proceso muy exigente que hay que ejecutar con una gran precisión por parte de las autoridades sanitarias. Y ya para terminar, ¿cree que tendremos que interiorizar nuevos hábitos para evitar epidemias en el futuro? Bueno, eso sin ninguna duda. De hecho, hoy ya nosotros no hemos venido a escuchar. Nosotros somos protagonistas, todos tenemos nuestra responsabilidad. Esto es como una gran orquesta, para que la gente nos entienda, en la que nosotros somos los músicos, desde luego muy disciplinados, hasta ahora lo hemos sido. Nos faltan los instrumentos, que son los test, las mascarillas, los guantes, los equipos de protección. Necesitamos una partitura, que es en la que se supone ese plan de salida y desescalado que está haciendo el Gobierno, y necesitamos un gran director que dirija esa ejecución. No parece que tengamos bastantes instrumentos, desde luego no tenemos la partitura todavía y no sabemos si el director será capaz de dirigir esa orquesta. El riesgo de desafinar es que haya una segunda oleada de graves consecuencias. Muchísimas gracias, señor Moreno, por atendernos. Buenas noches. Buenas noches.